Bueno, yo lo que veo aquí es que estamos en manos de una gente que podría decirse que es una banda. Yo me acuerdo cuando hizo el gobierno el señor Fraudo Sánchez, nos encontramos con una serie de memes que ponían las fechorías que habían hecho cada uno de los elegidos. Y entonces la gente decía, bueno, es un gobierno que se temían que pusiera más gente de Podemos. Yo saqué dos conclusiones. Primero, estos señores son impresentables, porque es que salían los memes con las fechorías, y esas fechorías no les han pasado factura porque les están pasando factura nuevas fechorías, que es lo curioso. Y la segunda cosa, dije, si no hay ministros de Podemos, ¿qué les habrá ofrecido a Podemos? Y me echaban las manos a la cabeza. Y efectivamente, pues no podemos esperar otra cosa de esta gente porque son personas que hablaba el señor Isaac, que hablaba del patriotismo. Estos señores no tienen ningún patriotismo, estos señores nos han vendido ya. O sea, yo también pienso que no son rehenes del todo. Es decir, el señor Sánchez ha ofrecido lo que hiciera falta y el señor Rajoy se retiró porque no podía, porque perdía el electorado, hacer todo lo que estaba ya programado. Entonces ha venido el señor Sánchez a hacerlo y se ha encontrado con determinados problemas. Algunos ministros que dentro de que no tengo muy buen concepto de ellos, no quieren de ninguna manera hacerlo por las bravas y entonces pues tienen sus propias presiones, porque yo creo que la ministra de Justicia se encuentra con las propias presiones de la gente de su carrera. O sea, van teniendo todas sus presiones, están intentando pues ofrecer cosas, ofrecer el indulto, pero sin embargo, aparte de que lo hayan pactado, se encuentran con que el que con niños se acuesta, pues meado se levanta, que estos señores separatistas, independentistas, son unos sinvergüenzas y entonces piden que se haga, es decir, que suelten a los suyos y poco menos seguramente que pedirán que encima se les hagan homenajes cuando salgan de la cárcel. O sea, sí. Aquí estamos con nos están llevando del Ronzal a la separación de España, porque de hecho el PSOE, recordemos que siempre está hablando de un proyecto federalista que se ve que el final es una independencia de facto y una independencia ya de hecho. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el plan es ese, o sea, y simplemente unos quieren hacerlo ya mismo y otros en cambio pues intentan pues hacerlo de una manera. Claro, pero esto es... yo lo que veo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no creo que la gente esté tan contenta con este gobierno de ninguna manera. Está utilizando, vamos a ver, Pedro Sánchez aprendió de Zapatero. Lo que pasa es que aprendió de Zapatero, pero la sociedad también hemos aprendido de Zapatero. Entonces, por mucho que nos digan todas esas historias de que la economía va bien, la gente lo va a asociar con los brotes verdes de Zapatero, va a decir el otro mentiroso. Están utilizando los mismos sistemas que utilizó Zapatero, de aparecer todos los ministros diciendo una cosa para convencernos. Y claro, todos esos medios de manipulación, por mucho que tengan todos los medios de comunicación, ya la gente ya nos hemos inmunizado hasta cierto punto. Entonces lo que estamos viendo es, mira este cómo miente, mira este cómo miente. O sea, a Zapatero le funcionó hasta que dejó de funcionarle y por eso cayó. Y este señor ha cogido el relevo a efectos de manipulación, a efectos de mentira, y claro, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces y si me estáis dando la razón. Me estáis dando la razón en el sentido de que el pueblo es idiota y según la televisión que le ponga delante se traga lo que le digan. No, es una pregunta. Yo no estoy haciendo ninguna afirmación. Te sorprendería también, Javier, saber con la cantidad de gente que habla que te dicen que han dejado de ver informativos en televisión. Pues bueno, entonces han dejado de ver pues esos son los inteligentes. No saben los inteligentes ven Distrito TV, por ejemplo. Yo siempre le digo, pinchad Distrito TV a las 10 de la noche. Escuchad radio ya. Te quiero decir que si hay alternativas. Yo quería terminar, que a estas cosas además se unen otra muy importante para la población española, y es el tema catalán. O sea, mucha gente que puede autodenominarse de izquierdas y que en otras cosas puede incluso tragarse las bolas de este señor y los cuentos, desde luego el tema catalán lo lleva muy mal, porque los independentistas catalanes han conseguido caerles gordos a la inmensa mayoría de los españoles. O sea, es una gente que tiene muy poco predicamento, o sea, resultan odiosos, resultan mentirosos, resultan todas estas cosas que hacen de la falsa neohistoria de Cataluña, los insultos, quemar la bandera, el gritarle al rey al himno, todo eso va calando. Entonces, esto de que Fraudo Sánchez esté dando tantísimo cuartel y que se le ve, no lo va a perdonar la gente. O sea, que es verdad que en España hay mucho idiota, pues puede que lo haya, pero desde luego había también mucho incauto. Sí.
Bueno, que es que esto, a ver, que es que esto está pactado, naturalmente que está pactado, pero que es que esto está pactado desde Zapatero. Esto es progresivo. Zapatero con aquello de aprobaremos el estatuto que salga de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, que es que nos están llevando del ronzal a la división de España. Y esto proviene de las autonomías. Ya hemos probado. Esto no funciona. No funciona de ninguna de las maneras. Hay que devolver las competencias al Estado y eliminar las autonomías porque ya hemos visto la deriva. Hay derivas que son inevitables, especialmente en países donde hay siempre unas castas políticas que son, primero, totalmente antipatriotas y que además encima prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Y esto ya lo habíamos vivido y entonces ha sido volver a dar alas a todo eso mismo, porque es que esto ya lo vimos en el año del 31 al 36. No es ninguna sorpresa. Entonces, hay países a los que esto no les funciona y España es uno de ellos. No tenemos por qué seguir cosas que a otros les funcionan y que nos hablen de los Landers alemanes o de las gaitas que quieran. Yo creo que Alicia... Fíjate, no. A ver, en los últimos años esto se ha ido a la deriva, pero yo conozco el estado de las autonomías, lo he vivido y como estudiante, pues cosas que he podido disfrutar en la Comunidad de Madrid y te puedo asegurar que no he tenido ninguna... Dime cuáles has disfrutado. No tengo ninguna queja. Y también es verdad que, fíjate, ¿sabes la única diferencia? Que me da lástima que al final llegues en la Comunidad de Madrid tengamos unos determinados derechos o privilegios, llámese tanto en educación como en sanidad, y que, por ejemplo, en Andalucía sean incapaces de tener esos privilegios por los inútiles que tienen gobernando. O sea, es así de claro. Bueno, quería yo terminar, que eso, que realmente iba a decir todo lo que ha dicho Javier García. Pues si ya lo ha dicho él. No, pero bueno, pero que es que a mí lo que me llega al alma es que todavía haya gente que se quiera aferrar a un modelo fallido. Es decir, cuando uno coge y se da contra una pared 20 veces, yo no sé por qué empeño hay en decir que bueno, que es que la pared, en fin, que no es dura, que no sé qué. No, esto no funciona. Nos metieron un gol por la escuadra en la democracia, nos lo creímos, lo hemos probado. Demonio, malditas las ganas de seguir por una ruta que nos está llevando al hundimiento total, económico, político. Es que, bueno, pero que es que el tema de la toma del Poder Judicial, es decir, de la no separación de poderes, es una cosa que viene de muy atrás, y lo sabemos. Y es que además no solo se ha filtrado el Ejecutivo y el Legislativo en el Judicial, sino que el Judicial lo estamos viendo en el Ejecutivo y en el Legislativo. O sea, eso son cosas que no tenían que permitirse en una democracia seria. Y ahora ya lo último es que quieren que los jueces además vayan adoctrinados y que tengan unos cursillos de género. Es decir, la toma del Judicial es parte de esta neodictadura que nos están preparando muy poco a poco. Y desde luego esta señora, que se tendría que ir por mentirosa manifiesta, aparte de las amistades peligrosísimas que tiene y que nos pueden hacer pensar que muy ética no es, nos pongamos como nos pongamos, es que además con la mentira todavía menos. El asunto es que ahora, es decir, esto llevan los políticos haciéndolo muchísimos años. Nos mienten con todo el descaro, porque es que además muchas veces se les nota porque sacan la voz como campanuda cuando mienten. Pero Alicia, a mí me preocupa una cosa, ¿en manos de qué policía, en manos de qué cloaca del Estado estamos, en manos de qué jueces estamos? Bueno, pues ya lo ves, no te tiene que preocupar, o sea, sí te tiene que preocupar, es evidente que estamos en manos de una auténtica banda, pero bueno, que el asunto es que esto que antes los políticos mentían y se quedaban tan anchos, ahora hay un montón, es decir, además controlan los grandes medios, pero los pequeños medios no. Entonces hay mucho medio digital que no está dispuesto a seguir aguantando mentiras, y entonces a esta señora la mentira le tiene que ir persiguiendo, y de hecho le está persiguiendo como le está persiguiendo la tesis a Sánchez, porque hay muchísimos medios pequeños que no están por la labor de aguantar a un gobierno mentiroso como hemos aguantado durante muchísimos años. Yo, Alicia, cuando dices la generalidad, los políticos nos mienten, yo a lo largo de mi corta vida, porque me considero joven, he visto que miente tanta gente, y por suerte hay más gente que no miente, además en todos los ámbitos profesionales, porque te los encuentras en la educación, te los encuentras en el periodismo, te los encuentras en la judicatura, te lo encuentras en la abogacía, te lo encuentras en el mundo empresarial, hasta te encuentras en el mundo laboral como un trabajador de a pie. Los políticos son nuestros asalariados, los nombramos para que nos administren, y no debemos tolerar que nos mientan. Yo no digo que se tolere, pero
tampoco puedo admitir que se generalice, porque al final, si dejas de creer en un sistema democrático, en un sistema de política, la alternativa ya sabes cuál es. Algo tendrán que hacer los políticos, por supuesto, para que no se generalice, porque es lamentable que hay muchos muy buenos políticos, muy honestos, que sin duda quedan ensombrecidos por la panda de caraduras que hay en el mundo. Por supuesto, digo, en el momento que hay una mentira, una falsedad, decir, oye, mira, automáticamente exigir la dimisión y las explicaciones oportunas. Hay políticos que no mienten, es indudable, pero que lo que yo quiero decir es que el tema de mentir descaradamente en los altos políticos lo hemos visto en varias ocasiones más. O sea, que no es inhabitual, que es que mienten, pero que mienten con una cara, con un rostro de amianto. Y ya la gente ya empieza a no creerles, y lo que digo, que hay un montón, porque antes controlaban los grandes medios y la mentira, pues ya está, se acabó. Sí. Pero ahora con los pequeños medios de comunicación, que son pequeños en el sentido de que, pues sí, pues pueden ser digitales, pueden tener menos, digamos, menos bagaje mediático, pero pueden hacer ruido. Hay que hacer que esta gente, y de hecho se está haciendo, que paguen sus mentiras y que las mentiras les persigan a cada sitio donde vayan, y que en los foros, de los chats, esto se comente, que antes no teníamos todos esos medios, eso quiero decir. Sí, hay jueces buenos, pero no estamos hablando de eso, lo que no puede es haber ese número excesivo de jueces corruptos. Proporcionalmente con los buenos, naturalmente que son mucho más los buenos, pero es que no nos podemos permitir, mira, si nos permitimos uno a lo mejor, pero es que hay bastantes más de uno. La proporción respecto a los buenos a lo mejor no es muy alta, pero es suficiente para hundir esto, para que el judicial esté totalmente en entredicho y esté vendido al poder político. No puede ser que en todas partes los políticos pongan a los altos jueces. Pero, o sea, no puede ser, eso lo tiene que elegir, haya o no camarillas, lo tiene que elegir el propio judicial. No puede meterse el poder político, y lo ha explicado muy bien. O por lo menos la mayoría de ellos. Pero que al final lo ha explicado muy bien Paco Trejo, porque luego hay deudas. Claro, tú me has puesto, ¿cómo voy a coger y te voy a juzgar a ti, con lo amiguete mío y además que estoy aquí tan ricamente? Pero una serie de cosas. Es que, vamos a ver, este señor está haciendo cosas, por lo visto, poco inteligentes. Desde luego reprobables, por lo que estamos hablando de la situación de Venezuela, pero además es que, por lo visto, poco inteligentes. Entonces, este señor nos encontramos con que se arroga un papel para el que parece que no está preparado, porque está haciéndolo un poco inteligentemente, en fin. Resulta que no va representando al gobierno español, va por su cuenta. O sea, mi pregunta es, vale, ha sido presidente del gobierno español, pero tenemos a un tío por ahí zascandileando y vamos a tener el Estado español que defenderle y sacarle la cara en todas las majaderías que haga. Porque que yo sepa, el señor Aznar, bueno, el señor Maduro es un bocazas, siempre lo ha sido, y entonces... el chimpancé que ha dicho... Bueno, el gorila rojo, era Hugo Chávez. Sí, pero a ese no le ha votado nadie. Se convirtió luego en pajarito, sí le ha votado a Hugo Chávez. A Chávez sí, pero este no. Era un bocazas, y entonces pues empezó a decir bobadas, pero no porque el señor Aznar estuviera por ahí zascandileando y haciendo el canelo y haciendo el ridículo. Porque le odiabas. Claro, ya está. Entonces, claro, dijo, oiga, es un expresidente español, vale, bien, pero que es que mi pregunta es esta. O sea, tenemos al señor Zapatero haciendo por ahí el ridículo, el indio, y haciendo cosas para las que no parece estar demasiado capacitado. O sea, el Estado español, porque ha sido expresidente, vamos a tener que estar sacándole la cara en las 300 mamarrachadas que haga. Pues yo creo que tiene que haber un límite. O sea, es que no me veo yo eso de por vida asociada como Estado y como país a tener que defender a este señor. No sé cómo. Lo que tampoco estoy dispuesta a asumir es que estemos, o sea, el Estado español esté de por vida atado a las majaderías que haga este señor. O sea, si las hace por su cuenta, que las haga. Si las hace como representante de España, pues habrá que coger y pararle los pies, porque no puede ser que un representante de España vaya haciendo cosas de este estilo, como defender un gobierno absolutamente asesino y totalitario, porque es evidente lo que está pasando en Venezuela. Entonces, opción una, o a este señor se le quita toda potestad de hacer eso, o si se le deja porque a nivel personal le da la gana hacerlo, pues bueno, pues en los berenjenales que se meta, que salga él solito. O sea, que ahora el Estado español coja y tenga que defenderle. Y es que a mí no me cabe en la cabeza hasta cuándo, o sea, mi pregunta es hasta cuándo vamos a estar atados a las mamarrachadas que haga este señor. La economía será muy importante, pero si no hay España no hay economía. Y precisamente por ese interés en la economía y el desinterés inmenso en el resto de las cosas nos encontramos con una ley de memoria histórica sin derogar, con un montón de leyes liberticidas sin derogar, o incluso que las ha sacado el propio PP, y nos encontramos con lo de Cataluña.
con las urnas el año anterior y las urnas el año siguiente. No se puede dejar España por sacar la economía. La economía puede ser importante y luego, desde luego, tenemos que tener claro que este señor Fraudo Sánchez, porque es que es un fraude, desde que ha llegado ha hecho cosas bastante que rondan lo ilegal y en este caso lo sobrepasan porque hay muchas sentencias del Constitucional, pero también sacó ese Real Decreto Ley contra la patria potestad de los padres que puso en manos de unos órganos administrativos, que es un auténtico golpe de mano contra los derechos fundamentales y se ha quedado tan ancho. O sea, este señor y su banda, porque estamos en manos de una banda y lo tenemos que tener claro, ha llegado para seguir el proyecto Zapatero. Es más, Carmen Calvo ya ha dicho, esta ministra que le mete patadas al diccionario, le mete patadas a la legalidad y le mete patadas a todo lo que encuentra, ha dicho que ellos no se van a ir hasta que no terminen el proyecto que vienen a hacer y se ha quedado tan ancha. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y si ustedes lo terminan, y si ustedes no han terminado el proyecto cuando lleguen las elecciones, van a ustedes a...? En un mes han terminado el proyecto, ya verás. Hasta el 2030. Me recuerda... Bueno, sí, vamos a ver. Estamos apañados. Estamos apañados, bueno. No sé dónde meterme. Pero a partir de ahí es verdad que no puedes encasillarte en ese pasado y decir, oye, lo que tenemos que hacer es buscar una solución en el presente de cara al futuro. Estás haciendo una falsa dicotomía. No podemos anclarnos en el pasado porque hay que resolver el futuro. Naturalmente que tenemos que resolver el futuro, eso desde luego. Pero es que resulta que aquí hay una serie de responsabilidades y no es tanto ya pedir responsabilidades que en un momento dado debiéramos, porque hemos llegado aquí por la acción e inacción de determinadas personas y de determinadas... esto son cosas concretas, sino que es que además para darnos cuenta de los grandes errores y no repetirlos. O sea, al pasado hay que mirar y no es una dicotomía, o sea, no una cosa no impide la otra. Y aquí hay responsabilidades que deberían tenerse muy en cuenta. O sea, empezaría por Zapatero, pero desde Felipe González se han hecho cosas muy mal, porque es que sin ir más lejos, una cosa conocidísima, y ahora nos estábamos quejando de la justicia. ¿Cómo es posible que el señor Guerra dijera aquello de Montesquieu está muerto? Y se quedó más ancho que largo. Ahí sí hay que empezar a pedirle responsabilidades sobre el tema de la justicia. Yo no sé si es por las canas... Visto lo visto, efectivamente. O porque ha venido algo tan malo que al final lo otros dejó por vendrán bueno. que bueno te harán